No me quiero imaginar lo que está sintiendo el pueblo paraguayo, no me quiero imaginar lo que está sintiendo Gustavo Alfaro, pero sobre todo lo que está sintiendo Julio Enciso tras salir anoche en camilla llorando del partido amistoso contra Nicaragua. Fue innecesario ponerlo a jugar de titular, fue innecesario arriesgarlo contra un plantel que ni siquiera llevó a sus hombres titulares, me refiero al equipo de Nicaragua. Era realmente importante verlo en ese 11 a pocos días del debut en el Mundial del 2026. Fue un error de Gustavo Alfaro poner a jugar Enciso este encuentro que la verdad no tenía mayor trascendencia ni importancia más allá de ser un duelo preparativo. Vamos a tratar de responder esto el día de hoy como siempre con un buen café. Así que bueno muchachos, bienvenidos a Cafecito Gol, donde nos tomamos un buen café mientras hablamos de fútbol sudamericano. Mi nombre es Rafa. Miren, este es un temazo, ¿no? No sé si ya se enteraron, quienes no sean paraguayos quizás no tienen la información a la mano, aunque en los medios de comunicación se ha estado hablando muchísimo de esto. Si eres sudamericano lo más probable es que lo sepas, pero si eres paraguayo ya estás enterado que Julio Enciso probablemente no va a estar, bueno, probablemente no, es básicamente un hecho que a pesar de que se lo van a llevar a la Copa del Mundo con las molestias físicas que tiene, los informes médicos han arrojado que se va a perder el primero y segundo partido del Mundial de Fútbol mínimamente. Esto no quiere decir que no se vaya a perder el tercero o el resto de la Copa y que no pueda ponerse a tono a tiempo. Se habla de un proceso de recuperación de 2 semanas y media. Esto es lo que informan varios medios de comunicación en Paraguay. Desde Asunción se informa o afirman algunos conocedores del tema que, aunque no se ha querido decir, es probable que exista detrás de esto un desgarro. De hecho, se desgarró en la selección argentina Valerdi en un entrenamiento el día viernes y ya han informado a los medios argentinos que quedó desafectado precisamente por desgarro, porque su proceso de recuperación justamente duraría 2 semanas. Si saca las cuentas es probable que haya una situación similar con el jugador paraguayo, sobre todo por sus gestos de dolor. Jugador que salió llorando y en camilla, un momento la verdad bastante doloroso y triste. Yo recuerdo las palabras de Enciso dedicándole a su familia, a su niño interno que soñaba con jugar una Copa del Mundo. Le dedicó esa clasificación al Mundial, siendo él realmente estelar. Recuerdo palabras muy conmovedoras de Gustavo Alfaro, técnico de Paraguay, el argentino, que hablaba muy bien de Enciso como joven, como un chico ilusionado para ir a su primer Mundial. Y créanme que sin ser paraguayo estuve alentando, hinchando muchísimo para que este jugador llegara sano a su Copa del Mundo, sabiendo que es un muchacho que siempre ha tenido problemas con las lesiones. Es un muchacho que recurrentemente se está lesionando por su intensidad a la hora de jugar el fútbol, por la quizás por esa capacidad que tiene en el terreno de juego, que requiere de mucha habilidad motriz, que necesita mucha coordinación con su cuerpo, hacer movimientos más allá de lo natural y lo normal para poder brillar dentro del terreno de juego. Este tipo de jugadores muchas veces tienden a lesionarse, ¿no? Y mira, todo parecía indicar que iba a llegar al 100% a ese gran duelo, a ese duelo debut que va a tener la selección de Paraguay justamente contra el anfitrión. Pero no sucede así. Esta lesión entonces abre una pregunta, ¿no? ¿Era realmente necesario poner a Enciso en ese partido? Y es que acá termina siendo cruel la situación, porque es que acá cualquier respuesta que uno dé se va a prestar a interpretaciones y ustedes seguramente estarán pensando allá en sus casas cosas muy distintas a las que pueda tener yo dentro de mi cabeza, ¿no? Además, yo no soy paraguayo. Pero vamos a ser honestos, muchachos. Todas y cada una de las selecciones sudamericanas, a excepción de Uruguay, jugaron o van a jugar partidos amistosos. Y Paraguay había tenido la precaución de apenas jugar un solo encuentro previo al Mundial, ni siquiera 2. Lo iba a hacer a manera de despedida. Y lamentablemente esta despedida con goleada, Paraguay le gana 4-0 a una Nicaragua alternativa, pero le gana bien, con buen fútbol, con buenas soluciones en el campo. Incluso cuando sale Enciso entra Mauricio, este jugador del Palmeiras, que
es brasileño naturalizado paraguayo y que la verdad le puede traer muchas alegrías al seleccionado albirrojo. Bueno, muy bien Mauricio, se mostró muy bien en cancha, influyente en 2 de los goles, también influyente Maidana, que encontró su premio con un gol luego de haber ingresado en el segundo tiempo. Bueno, Paraguay logra tener una fiesta a nivel de resultado, pero la selección paraguaya al final también tiene cierto luto doble, ¿no? Por el tema de Enciso, que lamentablemente genera un dolor tremendo, que exista la posibilidad de que se quede fuera de la Copa del Mundo, y también por el señor Edgar Recalde, de 42 años, a quien lamentablemente le tocó partir en cancha en Defensores del Chaco tras recibir un paro o tener un paro cardíaco. Qué cosa tan dolorosa y tan lamentable. Vaya, las condolencias a su familia, deben estar pasando un momento muy difícil. Nada más lindo que ir a una cancha a ver a tu selección, despedirla para volverla a ver en una Copa del Mundo dentro de una semana apenas, y que te tengas que ir siendo muy joven, justamente por un tema de salud dentro del terreno de juego. Así que esta fiesta creo que merecía tener mayor alegría el pueblo paraguayo en esta noche, y lamentablemente las cosas de la vida hacen que no sea así. Muy doloroso, muy doloroso. Entonces, si todas las selecciones están teniendo amistosos, ¿por qué Paraguay no lo tendría? Si todas las selecciones están poniendo piezas titulares en sus equipos, sí, jugando de manera algo alternativa, hay que decirlo, pero si todos están utilizando a sus jugadores titulares. Incluso el propio Scaloni ha dicho que si Messi llega, ya está prácticamente recuperado de su sobrecarga muscular. Si Messi llega bien a los partidos amistosos, quizás tenga algunos minutos. Si uno ve a Ancelotti probando sus titulares con Brasil, ¿por qué entonces no podría Alfaro darle unos minutos a Enciso y irlo poniendo a tono de cara a la Copa del Mundo? Entonces, si la pregunta es si era necesario o no. Claro que no era necesario, era evitable, pero también sería injusto juzgar 100% al entrenador por ponerlo a jugar un partido amistoso en Enciso, cuando es que en realidad para eso son estas fechas FIFA previas. Si no, mucha gente hubiera dicho, es más, si Paraguay no hubiera tenido partidos amistosos antes del Mundial, estuviera pasando lo que ocurre en Uruguay, ¿no? Donde a Bielsa se le criticó muchísimo por no jugar amistosos. Uruguay no va a tener amistosos. Y después, si las cosas le salen mal a Uruguay, van a señalar al entrenador precisamente por no prepararse antes de la Copa del Mundo, siendo que todos los seleccionados, repito, Francia, Bélgica, Inglaterra, todos están jugando partidos amistosos y empleando sus figuras titulares. Ha habido bajas en Austria importantes, ha habido bajas en Alemania importantes. Repito, los partidos amistosos se están llevando algunas figuras, algunos jugadores importantes de las nóminas, precisamente por la sobrecarga que ha habido en estos últimos años a nivel de agenda futbolística mundial. Entonces, Enciso es una víctima de esto. Alfaro también es una víctima de esto, de la sobrecarga de partidos antes de la Copa del Mundo, y también de las circunstancias, porque nadie sabía si Enciso se iba a lesionar en este partido amistoso o si iba a lesionar en el primer partido de la Copa del Mundo, que esto le pudo haber significado perderse todo el Mundial, por ejemplo, o al menos toda la fase de grupos. No sabemos qué hubiera ocurrido, no podemos hacer especulaciones con eso. De manera que creo que no es necesario, porque tú podías guardarte al jugador, pero tampoco hay que matar al técnico por poner a Julio Enciso a jugar este partido. Ahora, sí hay que decirlo, la diferencia entre un Brasil y un Paraguay, y es que acá creo que por eso digo que no hay una respuesta correcta al 100%, cada quien tendrá su interpretación con este asunto. Paraguay depende mucho más de Enciso de lo que Brasil puede depender de un solo jugador. Brasil no depende solo de Vinicius. Si se va Vinicius, consigue soluciones en la banca. La selección de Argentina tiene variantes interesantes. Si llegara a pasar algo con Julián, que de hecho no llega al 100%, están trabajando en un proceso de recuperación con plasma rico en plaquetas, por ejemplo, bueno, estuviera Lautaro Martínez, ¿no? Que es jugador de élite, jugador de primer nivel. Y así hay cómo sustituir. Bueno, se cae Valerdi por desgarro, tienes otras alternativas en el banco. Repito, lo de Brasil, tienes a Rafinha, tienes a un montón de otros jugadores que te pueden aportar a la hora que se te caiga un jugador importante dentro de la nómina. Con Paraguay, en esa posición,
Tú puedes tener a Ramón Sosa, puedes tener a Mauricio, se puede mostrar bien en el amistoso, pero no existe un jugador, más allá de Almirón, no existe un jugador de características similares a Enciso. Y de hecho es importante Enciso para Almirón y viceversa, porque es que se entiende muy bien en la cancha y se llevan muy bien fuera de ella. Julio Enciso, se los voy a decir así. Julio Enciso fue el artífice principal, más allá de Alfaro, para la clasificación de Paraguay al Mundial. Sin Julio Enciso, yo no sé si Paraguay iba a la Copa del Mundo. Porque cuando me puse a sacar cuentas anoche de cómo fue influyente Julio Enciso en este premundial, Enciso participó en la victoria contra Uruguay, participó en la victoria contra Chile, ahí van 6 puntos, participó en el empate contra Bolivia, ahí van 7 puntos, participó en la victoria contra Venezuela para remontar ese partido en casa, van 10 puntos. El empate contra Colombia van 11 puntos. Y estoy seguro que si seguimos sumando y sumando y sumando, nos vamos a conseguir con más puntos de Paraguay a través de los pies de Julio Enciso. Estamos hablando de 11 puntos nada más, lo que pude sacar rápidamente. No me puse, es que ni siquiera busqué más, ¿no? Dije, bueno, ahí están 11 puntos, lo saqué rapidito. Bien sea con un pase clave, con una pelota previa, un pase filtrado, un gol directo, una asistencia, un centro en pelota parada. En esos partidos influyó Julio Enciso. 11 puntos en total. Le sacas los que hizo Paraguay, que fueron 28, y hubieran tenido 17. Hubiera quedado por debajo de Venezuela. Igual, esto es especulación. Porque capaz entonces no jugaba Enciso y jugaba Mauricio y la rompía toda en la eliminatoria y Paraguay terminaba pasando igual, ¿no? Pero lo que quiero decir con este mensaje o dejar claro es que Julio Enciso es determinante en la selección albirroja. Y de todas las figuras que se le podían caer a Paraguay, esta es la más dolorosa, la más difícil de reemplazar. Ojalá en estos 2 primeros partidos Mauricio pueda demostrar que está para ser importante en esta selección, muy determinante, y que pueda de alguna manera hacer que lo de Enciso pese un poquito menos, pero definitivamente tiene que pesar, sobre todo cuando abres contra el anfitrión. Y sobre todo cuando después vas a tener un partido clave contra la selección de Turquía. El último partido va a ser contra Australia, que creo que con o sin Enciso el seleccionado paraguayo está totalmente capacitado para ganarlo. Doloroso, muchachos. Doloroso. No sé cómo lo vean ustedes. Yo quiero que ustedes me digan en la caja de comentarios cómo se sienten con respecto a esta noticia. Otra cosa, y esto es muy importante. Por cierto, Paraguay lo ganó 4-0 con golazo de Almirón. Previamente hubo un penal bien marcado por Cacu Romero Gamarra, que la picó. Luego un gol de Galarza, donde interviene también Mauricio previamente, y Galarza caza la pelota en el área como si fuera un 9. Un jugador muy llegador que además le ha dado goles a esta selección. Creo que lleva 3 o 4 Galarza con la selección albirroja. Siempre ha respondido. Creo que es un jugador llamado a darle a la mitad de la cancha paraguaya cierto equilibrio en algunos momentos del partido. Además me gusta que sea llegador, y Maidana, que marca el 4º gol. Bueno, importantísimo para mí lo que les voy a decir. Miren, con el tema de Alfaro y llevarse Enciso a la Copa del Mundo, se va a empezar a generar una discusión. Ustedes se acordarán que en la rueda de prensa reciente Alfaro ha dicho que Villasanti, por ejemplo, se ha quedado fuera por no llegar a los tiempos de recuperación necesarios para poder disponer de él en la Copa del Mundo, y que prefiere llevarse un jugador 100% sano, del cual pueda disponer desde el minuto 1. Ciertamente hay gente que va a decir por qué con Villasanti no y por qué con Enciso sí. Y eso es un tema, eso es un problema. Bueno, pasó también con Blas Rivero. Esto es un temazo. Porque acá entonces se puede empezar a decir que un jugador pesa más que el otro. Sí. Acá hay que responderlo de esta manera. Sí, Julio Enciso pesa distinto a Villasanti. Ahora, en detrimento de las palabras de Gustavo Alfaro, hay gente que le va a señalar que hay que tener coherencia entonces a la hora de declarar, porque si hay un jugador que pesa menos, esa tenía que haber sido la declaración. Quizás decir, mira, Matías Villasanti no es un jugador 100% titular en este seleccionado. Es importante en este sentido destacar que prefiero un jugador sano. Julio Enciso, a diferencia de Villasanti,
se va a sostener en la lista a pesar de que no va a estar para los primeros partidos, pero Julio Enciso es titular y es un jugador diferencial. Claro, si tú dices esto en una conferencia de prensa, tienes que estar preparado para recibir un montón de golpes y de críticas por tus palabras. Entonces, lo que quiero decir con esto es que no es fácil declarar en conferencia de prensa, porque siempre va a haber alguien que esté en contra de lo que estás diciendo y siempre va a haber alguien que te va a tratar de llevar la contraria y que no va a estar contento con lo que estás comentando. Entonces, yo no estoy queriendo decir que Gustavo Alfaro haya declarado mal, lo que quiero decir es que, bueno, lamentablemente por la situación de Enciso es probable que se haga preso de sus palabras y es que es muy difícil. Yo jamás quisiera estar en los pantalones o en los zapatos de un entrenador de selección nacional, porque es que este tipo de situaciones la verdad es que te ponen muchísimo a prueba. Ojalá que el profe y estos representantes de la camiseta paraguaya puedan hacer un gran mundial y que lo Enciso sea solo un susto y pueda llegar 100% a disputar la Copa del Mundo y puedan honrar a miles, millones de paraguayos que están muy ilusionados de ver brillar a su selección nuevamente en un mundial de fútbol y que puedan superar las expectativas y que puedan superar aquella fase de cuartos de final en donde se metió Paraguay en el Mundial 2010. ¿Por qué no? Ojalá. Y puedan honrar también la memoria de este hincha que lamentablemente se fue en la cancha. Bueno, los quiero leer en la caja de comentarios. Gracias por acompañarme con un buen café.